Esta joven ingresa a una tienda donde hay un chico que días atrás tuvo problemas con sus amigos pandilleros, por lo que esos al verlo deciden dispararle mientras sale del lugar, aunque este esquiva la bala y terminan acabando con alguien inocente. Así comienza Los Escritores de la Libertad. En Long Beach, California, vive esta pequeña llamada Eva, quien dice que en América una mujer puede ser elegida princesa solo por su apariencia o belleza, pero para una chica de origen mexicano es muy diferente, ya que está destinada a seguir los pasos de su padre, quien le enseña que debe hacer lo necesario para luchar y defender a los suyos. El primer día de clases, Eva espera por su padre para ir a la escuela, mientras saluda a este joven, pero justo allí le disparan desde un auto acabando con él. Y esa fue la primera vez que la pequeña conoció el conflicto que se vive en las calles. A raíz de esto, cuenta que su padre fue capturado por la policía siendo inocente, porque era un miembro respetado de su comunidad, y lo llamaban pandillero, solo porque defendía sus intereses, al igual que su abuelo. Luego del arresto de su padre, Eva pasa por la iniciación para ser parte de la pandilla, donde la golpean enseñándole a ser valiente. Años después, la chica camina por el vecindario junto a su novio Paco, mientras dice que en Long Beach se vive en medio de las tensiones raciales y en cualquier momento alguien te puede disparar. Justo allí de un auto salen un par de chicos asiáticos quienes salen tras Eva y Paco. Estos tratan de escapar hasta que Paco logra sacar su arma, aunque desde el auto otro tipo le dispara desatando un tiroteo en las calles, por lo que Paco le ordena a su novia escapar. Eva sale corriendo, pero más adelante se encuentra con los miembros de otra pandilla de afroamericanos, quienes la acorralan, mientras la chica dice que a pesar de que la golpearán, luego tendrá su venganza. Por otro lado, en la escuela Woodrow Wilson conocemos a Erin Grewell, una maestra novata, que habla con la coordinadora Margaret Campbell acerca de lo que será su primera experiencia como maestra. Erin está entusiasmada por empezar, mientras la coordinadora le deja saber que estaría a cargo de los alumnos de primer grado, que en su mayoría son problemáticos, y muchos de ellos con pasado conflictivo, o que estuvieron en prisión, contándole que la escuela Wilson solía ser una de las mejores, pero luego de los disturbios 2 años atrás por la paliza Rodney King, se instauró una ley que los obligaba a tener inclusión, que bajó los estándares de calidad de sus estudiantes. A Erin no le importa eso y le responde que durante los disturbios pensó en ser abogada para defender a los chicos, pero luego entendió que sería mejor ayudarlos desde la educación, aunque Margaret cree que no tiene sentido esforzarse en educar a jóvenes problemáticos que no quieren aprender. Finalmente le recomienda que es mejor que no use sus joyas durante la clase. Al día siguiente, Erin se prepara para su primer día como maestra entusiasmada, apoyada por su esposo Scott. Minutos después, vemos como la mujer llega a la escuela esperando que todo salga como lo planea. Al entrar al salón, la maestra escribe su nombre en el tablero y espera por los estudiantes, quienes llegan escoltados por el monitor del pasillo, dividiéndose en grupos según su raza, sin prestarle atención a la maestra. Aún así, Erin empieza con la clase mientras llama a lista. Aquí conocemos a varios de los chicos como Marcus, André, Tito y Gloria. Además vemos que Eva también hace parte de la clase y se molesta con Erin por decir su nombre de manera incorrecta. La maestra continúa llamando a lista hasta que menciona a este chico llamado Jamal, quien se pregunta por qué está en una clase rodeado por personas indeseables, a lo que André le responde que es una clase para tontos y por eso está allí. Debido a esto, ambos empiezan a discutir e insultarse, mientras la maestra Grewell trata de calmarlos, pero no tiene más opción que llamar al monitor para que controle la situación. Más tarde ese día en el receso, Margaret le presenta a Erin al maestro Brian Gelford, quien también enseña inglés, pero se encarga de los grupos mayores y de alumnos destacados. Aquí hablan un poco acerca de la discusión entre los chicos minutos atrás, por lo que Brian le dice que no se preocupe, ya que con el tiempo podría enseñarle a los grupos mayores. Además le menciona que los alumnos de su grupo tarde o temprano dejarían de asistir. Al escuchar esto, Erin se preocupa, diciéndole que si tal vez hace bien su trabajo, los puede convencer de no abandonar la escuela, a lo que Brian le responde sarcásticamente que tal vez así sea, mientras se mira con la coordinadora. Al día siguiente, Eva llega a la escuela contando que en realidad no le importa asistir a ese lugar y solo lo hace porque el agente encargado de su libertad condicional le dice que si no estudia la encerraría una vez más, mientras dice que así como pasa en Long Beach, la escuela también está dividida por grupos raciales que están dispuestos a acabar el uno con el otro, por orgullo y respeto, como los chicos de Camboya, los afroamericanos del gueto y al que ella pertenece, conocidos como los del sur de la frontera. En medio de esto, vemos como este chico afroamericano llamado Grant Rice se acerca al grupo de Eva de manera amenazante, faltándole el respeto a su gente solo con la mirada, por lo que la chica sabe que pronto algo puede estallar. Más tarde la maestra trata de enseñarles a los estudiantes algo de literatura, pero estos no le prestan atención, al mismo tiempo que vemos como Eva deja entrar a la escuela a los miembros de su pandilla, entre los que está su novio Paco. En el salón la maestra trata de controlar a los chicos que discuten, hasta que escuchan un alboroto afuera y la señal de que hay enfrentamientos en el lugar, por lo que la mayoría de los
los jóvenes salen corriendo a ayudar a los miembros de su respectiva pandilla. En el patio Paco pelea con Grant, mientras los demás grupos se pelean entre sí ante la mirada de la maestra, quien no entiende lo que pasa, hasta el punto de ver a uno de los estudiantes con un arma, algo que la asusta más, y se retira de la escena, al mismo tiempo que Grant le da una paliza a Paco. Debido a esto, al llegar a casa, Erin se encuentra con su esposo Scott, muy asustada por lo sucedido, mientras este trata de calmarla preguntándole si está segura de continuar enseñando allí. Erin le responde que no es como lo imaginó, aunque lo que más le preocupa es lo que su padre pueda pensar. Luego de esto, Erin y Scott cenan con el padre de la maestra llamado Steve, quien no entiende cómo su hija terminó siendo maestra, sabiendo que puede hacer algo más importante. Erin le responde que solo quiere ayudar a los chicos, y no entiende por qué le dice esas cosas, si él fue defensor de los derechos civiles, a lo que Steve le dice que él defendía activistas, y cree que los chicos que su hija maneja son en realidad delincuentes. Es por eso que le pregunta a Scott si está de acuerdo con que Erin enseñe en ese lugar, a lo que este le dice que sí, y apoya a su esposa en su posición. Días después, la maestra trata de capturar la atención de los estudiantes, poniéndoles música de Tupac para estudiar poesía, utilizando la letra de sus canciones, pero los chicos se molestan, diciéndole que saben más sobre rap que ella, y en un momento Eva le dice que ni siquiera sabe lo que hace, burlándose de ella, mientras los demás se ríen, en especial Jamal. Es por eso que al ver el comportamiento de sus alumnos, la maestra les ordena cambiarse de puestos, para disolver los grupos que separan la clase, algo que no les gusta a los chicos, pero no tienen más opción que obedecer. Los días siguientes, la maestra Gruwell continúa dando sus clases, tratando de enseñarles algo a sus estudiantes, pero estos no se interesan y se la pasan peleando, algo que la desmotiva aún más. Una noche vemos cómo Eva pasea en un auto junto a su novio Paco y otros miembros de su pandilla, al igual que esta chica llamada Cindy, quien también pasea con sus amigos camboyanos, hasta que paran en una tienda a comprar algo. Los chicos ingresan, mientras vemos cómo en el lugar está Grant Rice, el tipo que le dio la paliza a Paco días atrás. Unos segundos después, Eva y sus amigos llegan a la misma tienda, donde la chica baja del auto e ingresa a comprar algo. Al hacerlo, ve a Grant jugando en una máquina y cruza miradas con Cindy, pero continúa de largo. Todo esto mientras Paco ve que el tipo que lo golpeó está en la tienda. Cindy se acerca a pagar sus cosas, mientras sus amigos se divierten un poco y Eva revisa los pasillos, pero justo allí Grant se molesta por perder su juego, acusando de que la máquina lo robó, por lo que le exige al dueño que le devuelva su dinero. El tipo discute con el chico, quien lo insulta, y luego sale de la tienda, pero justo allí Paco saca su arma y le dispara a Grant, quien esquiva la bala, que impacta a uno de los amigos de Cindy y acaba con él. Todo esto ante la mirada de Eva, que fue testigo de todo, y vuelve al auto mientras Grant escapa, y Cindy mira a su amigo sin creer lo que pasó. A raíz de todo esto, Eva nos cuenta que Paco le dijo que no podía darle la espalda a los suyos, exactamente lo mismo que su padre le decía, por lo que Grant fue arrestado y Eva lo identificó como el culpable del crimen, protegiendo a su novio. Al día siguiente, el director de la escuela reúne a los maestros informándoles del tiroteo de la noche anterior, donde estuvieron involucrados estudiantes, entre ellos Eva, quien identificó al agresor y era la testigo principal en el caso, por lo que les ordena a los maestros no tocar el tema durante sus clases. Más tarde ese día, Erin continúa en su tarea de enseñarles a los chicos literatura, mientras estos se pasan un papel con un dibujo que hizo Tito y se burlan de esto, hasta que llega a manos de Jamal, quien al verlo se siente mal. Al darse cuenta de la situación, la maestra toma el papel y se entera que es un dibujo burlándose de Jamal, algo que la molesta, dándose cuenta de que fue Tito quien lo dibujó, reclamándole por burlarse de su compañero. Es por eso que Erin les ordena cerrar sus libros y les dice que el dibujo de Tito le recuerda a los dibujos que circulaban, burlándose de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, dejándoles saber que aunque ellos creen saber todo sobre pandillas, nada de eso se comparaba con lo sucedido durante ese conflicto, donde los arios consideraban a las demás razas inferiores, hasta el punto de acabar con ellas argumentando que eran como animales, y así es como los chicos se tratan entre ellos. Al escuchar esto, Marcus se molesta, diciéndole que no entiende su situación, al igual que Eva, quien le dice que no sabe nada sobre ellos y cómo deben sufrir en las calles, mientras ella les enseña literatura, que no les servirá para nada en sus vidas. La maestra le pregunta a la chica si no se siente respetada, a lo que esta le dice que así es, por lo que Erin le responde que debe respetar para que la respeten, aunque justo allí Andre dice que son tonterías y no respetará a nadie, en especial a la maestra, solo por ser educadora, ya que nada le garantiza que sea una buena persona. A esto Eva dice que las personas blancas como la maestra creen que deben ser respetados por su color de piel, dejándole saber que odia a su raza, al igual que a las autoridades, contándole que policías blancos arrestaron a su padre, que era inocente, solo porque podían hacerlo. En medio de esto, Marcus le dice que deje de pretender que le importa lo que pasa con ellos, ya que al mirar a su alrededor, solo ve que un chico como él puede salir adelante, si es rapero o basquetbolista y nada más. Al escuchar esto, la maestra no entiende por qué piensan de esa manera, preguntándoles cuál es su objetivo en la vida, lo que estos le dejan saber que para ellos sobrevivir es su graduación y solo aspiran
aspiran poder llegar con vida a los 18 años, diciéndole que en las calles lo más importante es defender a los suyos, para morir con honor y respeto. Pero Erin molesta le responde que eso no tiene sentido, ya que morir por una pandilla no tiene honor, y luego de que su existencia termine, sus amigos pandilleros los olvidarán, y el único legado que habrán dejado es ridiculizar a los demás, así como el dibujo de Jamal. En un momento Tito le pregunta acerca de lo que habló sobre el holocausto, por lo que la maestra les pregunta quién sabe sobre el tema, enterándose que nadie conoce la historia. Es por eso que les pregunta a cuántos de ellos les han disparado, y la mayoría levanta la mano, dejándola sorprendida y pensativa. A raíz de esto, Erin se dirige a la biblioteca, donde le cuenta a Margaret que le gustaría enseñarle a sus estudiantes sobre lo que pasaron los judíos durante el conflicto, utilizando libros como el diario de Anne Frank, pero la coordinadora le dice que no le puede llevar libros a los chicos de su clase, ya que no los cuidaban y los devolvían. Erin le dice que los jóvenes merecen tener las herramientas para aprender, pero Margaret le dice que no debería perder su tiempo preocupándose por educar a alguien que no quiere recibir una educación. La maestra cree que no es justo y le pregunta a la coordinadora si hay alguien más que la pueda autorizar, algo que molesta a la mujer, quien le dice que si quiere, ella le puede comprar los libros a los estudiantes, pero es una pérdida de tiempo y dinero. Unos minutos después, en la sala de maestros, Erin decide hablar con Brian para que convenza a Margaret de que le permite usar los libros, contándole que quiere que sus estudiantes lean el diario de Anne Frank, aunque el tipo se burla de ella, ya que sus alumnos eran todos unos delincuentes, que solo dañaron el prestigio de la escuela, algo que molesta a la maestra, quien se retira molesta de allí, pero mientras lo hace observa cómo los chicos están divididos por sus grupos, aunque cree que estos tienen más cosas en común de lo que piensan. Es por eso que al día siguiente, la maestra Gruwell les propone un juego, el cual consiste en dividirlos en dos grupos y hacerles preguntas con las que si alguno de ellos se siente identificado, debería ir hacia la línea que la maestra puso en la mitad. Los jóvenes acceden, por lo que Erin empieza a preguntarles cosas como sus gustos de música, dejando ver que son muy similares. Luego esta les hace preguntas más profundas, como quién de ellos ha estado en el reformatorio o tiene amigos en prisión, por lo que la mayoría de los chicos caminan hacia la línea. Finalmente la maestra les pregunta quiénes tienen amigos o familiares muertos a causa de las pandillas, haciendo que los chicos continúen en la línea. Al ver esto, Erin entiende que los jóvenes han sufrido mucho en las calles, a pesar de su corta edad. Luego la maestra les cuenta que les tiene un regalo, dándoles a cada uno de ellos una libreta, en la cual podrán escribir lo que quieran, con la condición de que tienen que escribir todos los días, dejándoles saber que no los calificará, pero si alguno quiere que ella lea sus escritos, habilitará un gabinete, donde pueden dejarle sus libretas al final del día. Al principio los chicos no se ven convencidos, pero finalmente uno por uno pasa por su libreta, algo que motiva a la maestra. Un par de días después, Erin se prepara para lo que será la reunión con los padres, mientras le cuenta a Scott cómo los chicos se empiezan a interesar un poco, aunque le preocupa que Eva no se integra lo suficiente. En medio de esto vemos cómo Scott no está muy contento de que su esposa se la pase hablando de su clase y no le preste atención a su matrimonio. Más tarde en la escuela, Erin ve cómo Brian despide a los padres de su grupo, mientras ningún padre de su clase asistió, algo que la decepciona y se dispone a irse, pero justo allí se acuerda de revisar el gabinete, donde al abrirlo se lleva la sorpresa de que la mayoría de los estudiantes dejaron su libreta para que las lea. Al ver esto, Erin se alegra y empieza a revisarlas una por una, enterándose de todo por lo que los chicos han pasado, iniciando por Brenda, quien cuenta cómo su padre golpeaba a su madre, al igual que a ella y su hermano, hasta el punto de tener que dormir en la calle cuando el tipo no podía pagar el alquiler. Por otro lado, Marcus cuenta cómo su mejor amigo de la infancia llamado Clive consiguió un arma para defenderse, pero desafortunadamente se disparó accidentalmente, muriendo ante la mirada de Marcus, quien se quedó allí en shock hasta que llegó la policía, aunque estos al ver la escena lo acusaron de ser el culpable, por lo que fue llevado al reformatorio, donde lloraba todas las noches, algo que no le había contado a nadie hasta el momento. Así la maestra continúa leyendo, hasta leer la libreta de Eva, quien deja claro que es la hija de su padre, por lo que en relación al tiroteo, estaba dispuesta a defender a Paco y a los suyos, sin importarle nada. Luego de leer todo esto, Erin no sabe qué hacer, por lo que le enseña a su padre las historias preocupada, creyendo que no es la persona indicada para educar a unos chicos que han pasado por tantas cosas a tan corta edad. Steve le dice que solo es un trabajo y siempre puede conseguir otro, algo que la pone a pensar, pero en lugar de rendirse, la maestra decide contarle a su esposo que piensa conseguir un trabajo adicional para poder financiar materiales para brindarles una mejor educación, algo que Scott no entiende, pero no tiene más opción que aceptar. Es por eso que días después, Erin decide comprarles a sus alumnos libros nuevos sobre las consecuencias de las pandillas, para llamar su atención, advirtiéndoles que no están autorizados para leer ese tipo de libros, pero haría lo posible para gestionar un permiso, por lo que decide ir hasta el consejo educativo, donde habla con el Dr. Carl Cohn, contándoles sobre la experiencia con los alumnos del grupo de inclusión, pidiéndole su autorización para tener herramientas que faciliten su educación. Este le responde que eso lo debe autorizar el rector de la institución, a lo que Erin le cuenta que él solo habla con la coordinadora Campbell, quien no le proporciona
proporciona los recursos que necesita. Aún así, Khan le responde que no puede saltarse el sistema, diciéndole que no le puede ayudar, pero la maestra no está dispuesta a aceptar un no por respuesta, contándole que los chicos merecen recibir una buena educación, dejándole saber que planea hacer excursiones para motivarlos, dispuesta a reunir el dinero por su cuenta, algo que pone a pensar al tipo. Debido a eso, un par de días después, la maestra recibe una carta de Khan, quien le deja saber que le da permiso para hacer sus excursiones, algo que la alegra, aunque en medio de esto Margaret le dice que se enteró de su visita al Consejo de Educación, molesta por pasar por encima de su autoridad. Un par de días después, Erin va junto a su padre al vecindario en busca de Andre, aunque Steve al ver que es un lugar peligroso, se ofrece a buscar al chico, quien se prepara para salir y nos cuenta que su hermano está en prisión, esperando por su condena, y su madre no le dirige la palabra, creyendo que terminará igual que él. Al salir de casa, se encuentra con este dealer que le propone trabajar ese día, pero Andre le dice que tiene otras cosas que hacer, mientras es buscado por Steve, para luego todos irse en el auto a conocer la ciudad. Por su parte, Eva visita a su padre en prisión, donde le regala el libro que la maestra le dio, diciéndole que le puede gustar, pero al tipo no le importa, y le pregunta si ya sabe lo que tiene que decir en la corte. Eva le dice que así es, y sabe que debe defender a Paco, a lo que su padre le dice que aunque no parezca correcto acusar a Grant, en las calles no hay personas inocentes, y muchas veces las otras bandas los han acusado en el pasado, dejándole claro que deben aprovechar sus victorias mientras puedan. Por su parte, Erin sabe que necesita más dinero, por lo que le cuenta a Scott que consiguió un tercer empleo en un hotel, aunque Scott no está de acuerdo, ya que con 3 empleos no le dedicará tiempo a su relación. Al final del primer semestre, la maestra lleva a los chicos de excursión al Museo de Tolerancia en Los Ángeles, donde los estudiantes aprenden más sobre todo lo que las personas judías tuvieron que pasar durante los años en conflicto y cómo sufrieron en los campos de concentración, algo que los afecta demasiado, entendiendo que al igual que ellos, fueron víctimas inocentes. Aparte de la excursión al museo, Erin los invita a cenar en el hotel que trabaja, donde los reúne con sobrevivientes que les cuentan a los chicos todas las cosas difíciles que pasaron durante ese tiempo, ganándose su respeto y la admiración de toda la clase, dejándoles ver que a pesar de las difíciles situaciones, se puede salir adelante. Es por esto que este chico decide deshacerse de su arma, mientras vemos cómo Marcus vive solo en las calles, donde escribe en su libreta que en realidad extraña a su madre. Un par de meses después inicia el segundo semestre y vemos cómo Brian les enseña a los alumnos destacados de segundo grado, entre los que está Victoria, una joven afroamericana, a quien el maestro trata diferente por su color de piel, algo que la molesta. Debido a esto, la chica decide inscribirse en la clase de inglés de su amiga Brenda, con la maestra Erin, quien recibe a los chicos de la mejor manera, mostrándoles cuáles serán los libros que estudiarán ese semestre. Además, les propone que hagan un brindis, para dejar claro que si quieren pueden cambiar sus situaciones y hacer lo que en realidad quieren hacer en la vida. A los chicos les parece algo extraño, pero aún así, varios de ellos brindan por cómo han mejorado y las cosas que lograrán en el futuro. En medio de esto, este chico llamado Miguel dice que quiere leer para todos un poco de su libreta. Al hacerlo les cuenta que durante el verano la pasó muy mal, debido a que él y su familia fueron sacados de su casa y pasaba los peores momentos de su vida, creyendo que nada tiene sentido, pero al llegar a la clase de la maestra, entendió que en ese lugar se siente como en casa y le da fuerzas para continuar. Al escuchar esto, Erin y los chicos se sienten conmovidos, por lo que abrazan a Miguel dándole un poco de ánimo ante la mirada de Victoria, quien entiende por qué la clase de la maestra Gruwell es tan especial. A raíz de esto, la chica le informa a la señorita Campbell que no piensa volver a la clase de alumnos sobresalientes con el maestro Brian, algo que no le gusta a la coordinadora, pero la chica le dice que se siente más cómoda con la maestra Erin, ya que trata a todos sus alumnos por igual. Más tarde, Margaret le cuenta la decisión de Victoria a Brian, quien se molesta, ya que él es el encargado de educar a los alumnos brillantes, a lo que Campbell le dice que no puede hacer nada al respecto, aunque no entiende cómo es que la mujer logró ganarse el cariño de jóvenes que ella considera simples delincuentes. Ya en la noche, al volver a casa, Erin le cuenta a Scott lo mucho que ha avanzado con los chicos y cómo una alumna sobresaliente entró en su clase, aunque esto no le importa al tipo, quien cuestiona la capacidad de Erin para enseñarle un buen alumno, insinuándole que los demás no lo son, por lo que terminan discutiendo una vez más. Los días siguientes, vemos como los jóvenes empiezan a leer el diario de Anne Frank, donde se sumergen en la historia de Anne, una joven que detalló todo lo que tuvo que pasar mientras se escondía de las autoridades durante la Segunda Guerra Mundial. Todos están muy interesados en la historia, en especial Eva, quien siente una conexión especial con Anne, por lo que le pregunta a la maestra cómo terminará su historia, pero Erin le dice que debe seguir leyendo para averiguarlo. Un día Eva llega molesta al salón, reclamándole a la maestra, debido a que se enteró que Anne fue atrapada y murió, diciéndole que no es justo que su historia termine así. Erin trata de explicarle el mensaje, pero Eva está furiosa y le dice que odia a la maestra al igual que a su libro. En ese momento Marcus interviene, diciéndole a Eva que es una historia real, y en realidad Anne no murió, debido a que su historia vivirá por siempre, no como sus amigos pandilleros que han perdido la vida por nada, quedando en el olvido. Además, Marcus le deja saber que es una gran historia, y de hecho lo que más le llamó la atención fue una mujer llamada Miss
Mibgis, quien escondió a Anne Frank y a su familia, por lo que investigó más sobre ella en la biblioteca, algo que asombra a la maestra. Debido a todo esto, al día siguiente, Erin le dice a los estudiantes que Marcus le dio una idea para que en lugar de hacer un reporte sobre el libro, todos escribieran cartas dirigidas a Mibgis, la mujer que escondió a Anne y a su familia, dejándoles saber lo que opinan sobre el libro. Los chicos creen que es una buena idea, aunque se dejan llevar un poco, diciéndole a la maestra que deberían enviarle las cartas hasta Europa, e incluso invitarla a ir a la escuela. Erin les dice que es algo difícil, ya que la mujer es mayor y sería muy costoso hacerlo, pero los estudiantes dicen que reunirían el dinero. Además, Marcus le pide recibir a la mujer si los visita, algo que alegra a la maestra. Es por eso que los días siguientes, los estudiantes se dan a la tarea de reunir los fondos, con la ayuda de restaurantes locales y haciendo diferentes eventos para conseguir el dinero. Además, cada vez el grupo es más unido y arreglan sus diferencias, haciendo desaparecer las fronteras que los dividían. Todo esto mientras Erin consigue el contacto de la mujer y le envía las cartas que los chicos escribieron para ella. Todo eso sale en los periódicos, donde se cuestiona el por qué la escuela no proporciona lo necesario para la educación de los jóvenes, algo que molesta a la señorita Campbell. Finalmente, Erin y todos los chicos logran hacer que Mibgis viaje desde Europa a visitarlos. Al verla, Marcus se acerca a recibirla como dijo que lo haría. Luego la mujer les cuenta cómo protegió a Anne y a su familia, hasta el día que alguien por dinero los delató, haciendo que los soldados irrumpieran en su casa para llevarse a Anne y a los demás, diciéndoles que trató de darles dinero a los soldados para que los dejaran ir, por lo que uno de ellos amenazó con acabar con ella, aunque otro de los soldados evitó que pasara. Aún así se llevaron a Anne y a su familia, y no hay día en que no piense en ella. Es por eso que Marcus se levanta, diciéndole a la mujer que es su héroe, a lo que esta le dice que solo hizo lo que era correcto, dejándole saber que los chicos son en realidad los verdaderos héroes, porque a pesar de las dificultades por las que pasan día a día, continúan adelante, algo que pone a pensar a Eva. Esa noche en casa, la chica confundida habla con su madre, quien le pregunta si sabe qué dirá en la corte. Eva le responde que sí, mientras su madre le recuerda la importancia de cuidar de su gente, así como su padre lo dice, algo que molesta y confunde más a Eva, que se debate entre hacer lo correcto o proteger a los suyos. Por otro lado, vemos como Marcus se acerca a la casa de su madre, donde se encuentra con la mujer, quien le pregunta qué hace allí. El chico se le acerca arrepentido, diciéndole que la extraña y no quiere seguir en las calles cansado de ser un pandillero, por lo que la mujer finalmente le da otra oportunidad y lo invita a pasar. Después de todo eso es el día del juicio, donde Eva pasa a testificar acerca de los eventos de la noche del tiroteo. La chica responde las preguntas ante la presencia del acusado y sus amigos, además de su madre, tomando fuerzas para continuar, pero al ver a Cindy en la sala se cuestiona lo que hace, por lo que finalmente decide hacer lo correcto, diciéndole al juez que Paco fue quien acabó con el chico en la tienda, algo que los asombra a todos en la sala, en especial a Cindy. Debido a todo esto, al día siguiente Eva sale de su casa, donde se encuentra con unos tipos de su pandilla. La chica trata de escapar corriendo, pero es atrapada por los pandilleros, que la someten llamándola traidora, diciéndole que no le harán nada solo porque su padre es importante, pero ya llegará el momento en el que pagará por su traición. Más tarde ese día, Eva habla con la maestra, contándole todo lo que pasó y cómo sus padres ya no quieren saber nada de ella, dejándole saber que se iría a vivir con una tía que vive más lejos de la escuela, pensando en retirarse, pero Erin no lo permite, diciéndole que encontrarían la manera de salir de esa situación, algo que Eva le agradece. En ese momento vemos cómo Cindy entra al salón y se acerca a Eva, donde las chicas arreglan sus diferencias, en presencia de la maestra. Después de todo esto, los chicos continúan aprendiendo, motivados por historias que los inspiran y la metodología de la maestra Gruwell, que les deja ver que son verdaderamente importantes y valiosos. Erin está feliz de cómo están saliendo las cosas, pero un día al llegar a casa se encuentra con que Scott empacó sus maletas y planea irse. La mujer no entiende, a lo que Scott le dice que está orgulloso de lo que hace por los chicos, pero simplemente no cree que pueda ser parte de eso, ya que si fuera por Erin nunca volvería a casa y estaría en la escuela con los estudiantes. La mujer trata de evitar que Scott se vaya, pero finalmente entienden que lo mejor para ambos es seguir cada uno con su camino, terminando de esta manera su matrimonio. Por otro lado, vemos como André vuelve del juicio de su hermano, quien fue sentenciado a cadena perpetua, algo que lo molesta, creyendo que las historias de los libros no lo ayudarían en su vida, como la maestra lo dijo, decepcionado, creyendo que para un chico como él, su único destino es terminar como su hermano. En medio de eso, el dealer de la vez pasada toca su puerta, invitándolo a trabajar para él de nuevo, y André finalmente acepta. Después de todo eso inicia el segundo año, donde la maestra nota la ausencia de André y pregunta por él, pero nadie sabe nada. En un momento Tito le pregunta si seguirán en el mismo salón el siguiente año, a lo que Erin le dice que no lo sabe, debido a que tendrán un nuevo maestro. Al escuchar esto, los chicos se molestan, ya que quieren que ella continúe siendo su maestra, pero Erin les dice que no depende de ella, ya que solo puede enseñar en primer y segundo año. Aún así, los estudiantes se niegan a aceptar la situación, en especial Eva, quien dice que el grupo se ha convertido en una familia. Además, en ese lugar pueden ser ellos mismos, por lo que dicen que se rebelarán contra el sistema y harán lo necesario para que la maestra Gruwell continúe con ellos el siguiente año, algo que conmueve a la mujer.
Más tarde en casa, Erin trata de asimilar su divorcio con Scott, mientras habla con su padre, preocupada por el futuro de los chicos, pensando que tal vez se tomó muy en serio su labor y solo es un trabajo como él se lo dijo, pero este le dice que estaba equivocado, ya que en realidad es una gran maestra y lo que ha logrado con sus estudiantes es increíble, dejándole saber que está orgulloso de ella y la motiva para que siga adelante. Es por eso que la maestra Grewell se reúne con el director de la escuela, la señorita Campbell y el maestro Brian, para discutir la posibilidad de continuar con los chicos el siguiente año. Margaret se opone a esto, argumentando que Erin no está capacitada para eso y debe respetar las reglas. Ante esto, el Dr. Korn dice que pensó que llegarían a un acuerdo, a lo que el director le dice que la única manera es que Brian acepte ceder una de sus clases, pero el tipo se niega, algo que frustra a Erin. Margaret le dice a la maestra que debe permitir que los demás maestros hagan su trabajo, a lo que esta le dice que a ellos no les importa el futuro de los chicos, discutiendo una vez más con la mujer, quien se retira molesta de la oficina. Después de esto, antes de clase, Erin se encuentra con André, donde le deja saber que lamenta la sentencia de su hermano. Además le pregunta por qué se calificó de mala manera en su autoevaluación. El chico le dice que cree que es un fracaso, a lo que la maestra molesta le responde que sabe que ha tenido que pasar por cosas difíciles y no permitirá que se rinda, ya que no es un fracasado, algo que conmueve al chico, animándolo a seguir adelante. Unos segundos después en clase, Erin les informa que no pudo obtener el permiso para continuar con ellos el próximo año. Al escuchar eso, todos se molestan, creyendo que su proceso fracasará, pero la maestra les deja claro que no quiere que la usen como una excusa para no ir tras sus metas, ya que son capaces de cumplirlas. Así ella no esté a su lado, para luego decirles que tiene una tarea más que encomendarles. Aquí Eva nos cuenta que Erin logró que un empresario les donara computadores para que cumplieran la tarea de transcribir sus diarios, que serían recopilados en un libro, así como Anne Frank lo hizo, ya que sus historias eran muy importantes, haciendo que ya no fueran simples estudiantes sino escritores. La maestra les prometió que algún día el libro se publicaría, pero tendrían que ponerle un nombre que reflejara su labor, por lo que decidieron que se llamaría El Diario de los Escritores de la Libertad. En medio de esto, un día Margaret se acerca molesta a Erin, contándole que una doctora del Consejo de Educación convocó a una junta para discutir su caso, aunque la maestra no sabe nada del tema. Es por eso que un par de días después, Erin se reúne con la mujer a cargo del Consejo Educativo y los demás, entre ellos el Dr. Korn, donde Margaret una vez más se opone a permitir que la maestra pase por encima del reglamento. La doctora está consciente del avance que Erin ha logrado con sus estudiantes, pero Margaret dice que no es algo real, ni que se pueda replicar, dudando que lo pueda hacer todos los años, a lo que Erin le dice que no lo sabe, pero está dispuesta a intentarlo, ante la mirada de la mujer, que considera su decisión. Ya en la tarde vemos como los chicos esperan por la maestra, y al llegar le preguntan qué pasó en la reunión, por lo que Erin les da la buena noticia de que la autorizaron para continuar con ellos por 2 años más, hasta finalizar sus estudios de preparatoria, algo por lo que todos celebran. La película termina contándonos cómo muchos de los escritores de la libertad fueron los primeros de su familia en entrar a la universidad, y su diario fue publicado en 1999. Por su parte, la maestra Grewell continuó un par de años en la escuela con su programa, para luego pasar a enseñar en la Universidad de California, siguiendo a varios de sus estudiantes. Además, entre todos, crearon una fundación para recrear lo que pasó durante su clase, mientras vemos una foto real de la maestra Grewell junto a los escritores de la libertad.